Mi nombre es Carolina Molano, fonoaudióloga y coordinadora terapéutica de Fundación Cicatriz. Bienvenidos hoy a nuestra segunda masterclass que realizamos en compañía de la Fundación Santa Fe de Bogotá, específicamente con la Escuela de Padres. Hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre el desarrollo psicomotor del bebé. Y hoy me acompañan mis compañeras del equipo terapéutico. Tenemos a Paola Araque, nuestra terapeuta ocupacional. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Y tenemos a Carolina Arboleda, nuestra fisioterapeuta que nos acompaña hoy. Hola a todos, buenas tardes y gracias por conectarse esta tarde y acompañarnos en este tema. Este tema es súper interesante. Resulta que tenemos un bebé que llega a nuestra casa que apenas recién nacido se dedica a comer y dormir, ¿cierto? Y en estos 12 meses va a pasar algo muy interesante y es que nos vamos a encontrar ya después un bebé que se mueve por toda la casa, que grita, que llena la casa de alegría, que además va y nos remodela la cocina, nos abre los cajones, nos saca las medias. Bueno, esto es una cosa fascinante. Pero resulta que explosión de energía y de estas cosas tan lindas en el bebé no se da de una manera, llamémosla implosiva o algo espontánea, no. Sino que va a tener una secuencia. Y creo que esta parte es la chévere que vamos a trabajar hoy y les vamos a contar a los papás cómo se da esa secuencia, ese paso a paso, ¿cierto? Entonces, les invitamos a que nos presten atención y les vamos a ir contando cómo el bebé se desarrolla en cada trimestre y cómo lo hace de una manera simultánea, porque el bebé desarrolla sus habilidades motoras, sus habilidades sensoriales y sus habilidades de lenguaje y cognitivas al mismo tiempo, porque el bebé es un todo y se va desarrollando como un todo. Entonces, pues empecemos. Pau, ¿qué pasa con ese bebé del primer trimestre? Bueno, es un proceso interesante para el bebé porque tenemos un bebé que está acostumbrado a estar en la panza de mamá, está protegido, está contenido, sus necesidades son satisfechas incluso antes de que las sienta y de un momento a otro está fuera. Está fuera y en ese proceso de que ya está fuera empieza a ser un mundo independiente en donde él empieza a conocerse a sí mismo y empieza ese proceso también y simultáneo de conocer al mundo. ¿Qué pasa? Tenemos un bebé que se está enfrentando a todas esas sensaciones internas y a todas esas necesidades internas y que no sabe dónde empiezan y dónde acaban. Y de manera paralela, de manera simultánea, está tratando de comprender y de entender el mundo, el ambiente. Llegamos a la casa y lo encontramos con la iluminación, los olores, los movimientos, bueno, y toda esta serie de actividades básicas cotidianas que tienen que tener lugar. Entonces encontramos que un niño que del 0 día de nacido hacia más o menos el primer mes está en un proceso de adaptación, de habituación a las rutinas del hogar. Ya cuando el niño se encuentra un poco más familiarizado con esas rutinas y cuando el niño se encuentra un poco más tranquilo, digamos que puede tener un poquito más de sensaciones placenteras todas las acciones que tienen en su cuerpo, entonces empieza a prestarle mucha más atención al adulto, al que me va a brindar bienestar. Y en esa relación donde ya la empieza a identificar el adulto, empieza a creer tal confianza que la seguridad del niño empieza a tener un nivel todavía mucho más grande. Ya para el tercer mes, del mes número 2 al mes número 3, encontramos un niño en donde ya esa confianza ya se reguló, ya participa, ya tiene una mejor relación con el adulto y ya empieza a tener muchísimo más atención hacia los juguetes. Entonces, si ya sensorialmente me organicé, si ya puedo estar más confiada del otro, entonces ya empiezan a aparecer los juguetes y el niño con toda esta relación y todas estas sensaciones que tuvo a lo largo del mes, del trimestre, puede empezar a sentir dominio de empezar a mandar su mano y empezar a disfrutar de los objetos. Entonces, ¿qué podemos garantizar? ¿Qué debemos garantizar como adultos durante este proceso? A veces cometemos un error, es que cuando el niño llega a casa, las rutinas del hogar cambian. Entonces, se apagan las luces, se silencia todo, entonces mamá habla pasito. Entonces, lo que tenemos que hacer es modificarlo y hacer sensorialmente organizado.
bajar un poco la luz, ser un poco respetuosos de los procesos del niño al interior del hogar, pero lo que debemos hacer es invitarlo a las actividades, más no hacer que las actividades estén condicionadas a lo que él quiere, porque todavía no sabe qué quiere. Otra cosa que es importante y que hay muchos mitos es permitir que el niño pueda tener y disfrutar de diferentes posiciones. A veces lo cogemos o lo colocamos boca arriba y boca abajo, pero nos olvidamos de la seguridad que nos da el colocarlo de lado o el colocarlo del otro lado o cargarlo de una forma diferente y muy sutil en brazos. Y otra cosa muy importante y más importante es que cuando tengan lugar estas actividades básicas cotidianas como son vestirlo, como son bañarlo o hacerle su aseo, cambiarle el pañal, a veces tenemos mucho temor de cogerlo. Entonces lo cogemos tan suave, tan suave, tan suave que el niño todavía por su piel no percibe ese estímulo, entonces no le estamos dando seguridad. Lo que podemos hacer es intentar cogerlo un poco más fuerte, un poco más preciso y tratar de ser más firme. Esa firmeza en el niño se va a traducir en seguridad. Wow, wow, súper. Mira que tú mencionaste algo interesante y es esas posiciones, ¿sí? Hablaste del boca arriba, hablaste del boca abajo y de las posiciones transitorias. Y entonces aquí es cuando le pido a Caro que nos explique, bueno, qué pasa en este primer trimestre en cuanto al desarrollo motor. Está Simona, por si la necesitas. Ok, bueno, para mirar el desarrollo motor en este primer trimestre vamos a tener en cuenta cuando el bebé está boca arriba y cuando lo tenemos boca abajo. En este trimestre el bebé empieza de unos movimientos reflejos que son involuntarios, son incoordinados, va a pasar a unos movimientos un poco más intencionales finalizando el trimestre. Entonces tenemos al bebé boca arriba. El bebé boca arriba va a tener una posición, esto quiere decir que sus brazos y sus piernas van a estar flexionadas. Lo vamos a ver con los bracitos arriba, con las piernas dobladas. Vamos a ver que está un poco quieto y la cabeza va a estar hacia un lado. Si ponemos el bebé boca abajo, va a permanecer esta misma postura. Entonces, ¿qué es lo característico? Que la colita va a estar arriba. El bebé en este momento puede escuchar la voz de su mamá, puede mirarla y puede moverla, empieza a mover los ojos y puede empezar a mover la cabeza acompañando la voz de la mamá si ella se llega a desplazar, pero tiene que ser un acercamiento hacia el bebé porque todavía su visión pues no está muy desarrollada. Entonces vamos a ver que durante el primer mes estos van a ser los primeros movimientos que él va a realizar. El bebé está quieto, está acostado boca arriba y de repente ustedes pueden ver que se movió. Resulta que esos movimientos son respuestas reflejas, que él poco a poco va a ir logrando tener mayor coordinación y mayor intención. Ya en el segundo mes, ¿qué vamos a ver? Ya puede mover la cabeza hacia derecha y hacia izquierda con mayor intención. Entonces, si le ofrecemos un estímulo visual, un estímulo auditivo fuerte, él va a poder acompañar el recorrido de ese sonido. Entonces, aquí el estímulo tiene que ser, coloco el juguete enfrente de su carita y lo puedo mover hacia ambas direcciones, buscando que él acompañe con el movimiento de la cabeza. Si colocamos al bebé boca abajo, entonces el bebé va a poder levantar un poco más la cabeza y va a poder moverla. Hay una diferencia aquí. En el primer mes, el bebé cuando está boca abajo puede mover la cabeza, pero algo que sucede es que ese movimiento lo va a realizar rozando toda la superficie que está en contacto. Ya en el segundo mes tiene la capacidad de levantarla un poquito más, entonces ese movimiento va a ser más libre. Va a poder mover la cabeza con mayor libertad. Vamos a ver que ya los brazos no van a estar tan flexionados, sino que van a estar un poquito más relajados. Ya el bebé va a interactuar un poco entre la flexión y la extensión. Ya cuando llegamos al tercer mes, entonces ya el bebé puede interactuar un poco mejor con estos movimientos, va a tener un mayor control de la cabeza. Si lo colocamos boca abajo, él va a poder llevar los brazos, esta parte del brazo, que es el antebrazo, hacia un apoyo que le va a permitir elevar la cabeza un poco más. Entonces va a poder observar todo su entorno con mayor facilidad, cosas que le llamen la atención, que estén cerca, juguetes, los va a poder mirar y va a poder acompañar el recorrido de un estímulo que sea auditivo o un color fuerte que le llame la atención y va a poder ubicar con la mirada y acompañar ese movimiento de la cabeza. Entonces vemos que el bebé ya tiene más intención. Si está boca arriba
y ve algo que le llame la atención, como decía Pau ahorita, va a querer alcanzarlo. Entonces vamos a ver los primeros movimientos de intención y es llevar la mano hacia adelante. Y antes de irnos de la parte física, hay algo súper importante a observar en el bebé. Si lo tenemos boca arriba y lo tomamos de los brazos y lo llevamos como si lo fuéramos a sentar, es importante observar la cabeza porque la cabeza va a acompañar este movimiento. Entonces va a tener mayor control y es lo que más se va a evidenciar en este primer trimestre. Bueno, entonces ahora les voy a contar desde la parte del lenguaje y la parte comunicativa. ¿Qué pasa? El bebé posee intención comunicativa desde que nace. Y esa intención comunicativa se nota en que él busca el rostro de la mamá. Él ha escuchado la voz de mamá en pancita hace rato, así que le quiere poner un rostro a eso y va a buscar el rostro de mamá. Y aquí es la magia de por qué ocurre todo al mismo tiempo. Y es que tú hablabas que el niño empieza a organizar su cabeza en la línea central y el mejor estímulo que podemos ofrecerle al bebé es la cara misma de la mamá. Si yo me ubico de frente a mi bebé, si yo le hablo, cambio las entonaciones de la voz, pues este bebé me organiza la cabeza aquí poco a poco en línea central para hacer lo que tú nos cuentas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay contacto visual con la mamá, esto es una intención comunicativa que además se evidencia en el llanto. Las mamás cuentan que inicialmente el llanto es a necesidad no satisfecha, pero además el llanto empieza a tener unas características. Ya la mamá dice, ese llanto es de hambre, ese llanto es de dolor, ese No llanto durmió. es de sueño. Entonces ya empiezan a entender eso. Y además pasa algo súper lindo y es que en la medida que uno hace las entonaciones de voz, que es natural, lo hacemos de manera natural, el bebé nos empieza a responder con sonrisas y protoconversaciones, pues así lo llamamos. Y es cuando uno le dice, hola mi amor, ¿cómo estás? Y escuchamos cómo este bebé nos responde con ciertos sonidos, como gorjeos, como que nos contesta estas conversaciones, ¿sí? Al final de este trimestre vamos a notar que ya ante un objeto sonoro que se ubique a los costados del bebé, él puede empezar a girar su cabeza para buscar qué es lo que suena, ¿sí? Entonces, este primer trimestre en lenguaje se caracteriza porque él tiene esa intención que viene de manera innata, pero va a ser la base de todo el desarrollo. Esto es apenas el primer trimestre. Vámonos de una vez al segundo trimestre y pues les contamos a nuestros papás qué pasa. Pau, cuéntame qué pasa a nivel del desarrollo sensorial. Bueno, ya tenemos un niño que ya está habituado al hogar, tenemos un niño que ya está habituado a las personas que tienen que ver en el hogar, está habituado a las rutinas, a que tiene que ser bañado, ser vestido, ser alimentado. ¿Mm? Y tenemos un niño que ha logrado un poquitico más esa tranquilidad en el procesamiento de lo que siente adentro y de lo que está pasando afuera. Sonidos, tengo hambre. Entonces lo que puede pasar es que el niño con ese conocimiento de sí mismo, esa seguridad que ya tiene en sí mismo y la seguridad en lo afuera, entonces ella empieza a hacer esos primeros pinitos para regularse. ¿Qué es regularse? Que él mismo puede lograr calmarse. Incluso escucha su propio llanto y él dice, ¡ay! Y entonces el niño ya tiene esa capacidad, pero todo eso pasa a raíz de la seguridad que ha ganado en la parte del procesamiento sensorial durante el primer trimestre. ¿Qué pasa? Que es un niño que disfruta mucho más de los juegos corporales, es un niño que disfruta más del movimiento y del ritmo. Entonces, permíteme acá, Simón. Resulta que ya no lo vamos a cargar como tan bebé que lo cogemos y lo movemos en bloque, incluso inclinamos nuestro cuerpo para poderlo llevar. No, ya él ha ganado ciertas destrezas en su desarrollo motor, ya ha desarrollado tanta intención que el niño ya empieza a ser un mundo aparte y estando cargado empieza a tener mucha más voluntad para moverse. Entonces, él empieza a disfrutar de cuando el papá lo lleva, cuando el abuelito lo baja, y todas esas sensaciones de movimiento empiezan a madurar mucho más toda la parte de su control central. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que también aumenta la cantidad de juguetes, o sea, ya es un niño que manipula, entonces el tío, el abuelito, el vecino, empieza a regalarle un montón de cosas, entonces el niño empieza a experimentar más a través de sus manos cómo son los objetos. Entonces, empiezan a separar, gracias a ese control que logró, a esa confianza que le brinda el adulto, las manos pueden empezar a despegarse un poquitico más de su centro.
Entonces esos agarres ya no, esos alcances ya no van a ser en un plano cuando esté quietico, sino cuando esté en movimiento, él va a empezar a mandar la mano. Pero todo eso se gana con la seguridad. ¿Qué es lo más importante? Entender que los bebés deben ser cargados en esta época, brindándoles la seguridad de que paulatinamente se pueden empezar a desprender del cuerpo del adulto, en la medida en que, en que tengan la intención, que podemos cargarlo de diferentes formas para que él empiece a explorar. ¿Mm? Otra de las cosas importantes en este proceso es la cantidad y la calidad de los juguetes. Eso hace una explosión, una madurez en el desarrollo de la motricidad fina y bueno, se va a traducir en las etapas que vengan posteriormente. También, perdón, como terapeuta ocupacional aparece una herramienta, un lugar de trabajo que me parece muy importante y es la mesa de trabajo, la mesa de la comidita. Entonces esto se convierte en un espacio para que el niño empiece a interactuar y a jugar mucho más y explorar mucho más con sus otros. Gracias, Pau. Caro, cuéntanos qué pasa en este trimestre, por favor. Ok, les comentaba que en el trimestre anterior el bebé iba a tener un mayor control de la cabeza. Resulta que en esta etapa, que es a partir de los 4 meses, muchos papás ya empiezan a sentar a su bebé precisamente porque ven que él ya puede sostener la cabeza, que ya está firme y que puede moverla, como nos contaba ahorita Pau, hacia ambas direcciones y observamos cierta estabilidad. Pero en el transcurso de este semestre, de este trimestre, vamos a ver que es importante tener en cuenta la preparación de la columna para llegar al sedente. Y sí, lo podemos sentar. De hecho, Pau habló ahorita de algunas actividades para trabajar, pero hay que tener en cuenta que esta posición de sedente la debemos modificar un poco y generarle cierto apoyo para que no quede completamente vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el bebé en este trimestre? Ya tiene mayor control de sus manos, le interesa lo que tiene al frente, hace agarres, porque hay algo importante y es que el reflejo con el que los bebés nacen, que su mano es empuñada al principio, en el primer trimestre, aquí ya puede abrirla un poquito más. Entonces empieza a hacer ciertos agarres, puede llevar lo que sostiene la mano hacia la boca. Entonces aquí ya hay un cambio grande en la exploración que empieza a tener. ¿Qué vemos también? Que si el bebé está boca abajo, va a hacer un cambio del apoyo de los antebrazos a pasar un apoyo hacia los codos. Entonces ya empieza a elevar un poquito más el tronco y va a poder observar, interactuar, va a poder explorar un poco más en esta posición. Ya en el 5º mes vemos que el bebé estando boca arriba empieza a flexionar un poco sus piernas. Entonces le empieza a interesar lo que se está acercando y resulta que en este movimiento las manos se acercan hacia los pies y empieza el primer contacto. Gracias, Caro. ¿Listo? Ya en el 5º mes, en esa progresión que tiene el bebé, ya el apoyo no lo va a hacer solamente sobre los codos, sino que va a hacerlo sobre las manos. Y entonces va a ocurrir una extensión, lo cual le va a ayudar a levantar un poquito más el tronco, a tener más estabilidad, más control, levanta más la cabeza y aquí ya ocurre algo y es mayor interés. Es súper importante para el desarrollo de los bebés precisamente el interés, esa capacidad que empiezan a desarrollar por interactuar con su entorno. Y entonces aquí lo que hablaba Pau ahorita de los juguetes adecuados, es importante podérselos ofrecer para que al interactuar con ellos, esta progresión en todos los movimientos, en toda la parte motora se empiece a dar. Ya hacia el 6º mes puede ocurrir algo y es pues los cambios de posición. Entonces les contaba que el bebé empieza a levantar las piernas y alcanza a tocarse los pies. Y en este movimiento y en este juego puede ocurrir que de repente se vaya hacia un lado, pero inmediatamente va a regresar y va a volver sobre la posición en la que estaba inicialmente. Entonces empieza a descubrir en este trimestre los cambios de posición. Ya no solo voy a estar como me ubique, sino que yo ya empiezo a ser más intencional, mis movimientos empiezan a coordinarse y voy a empezar a experimentar como bebé los cambios de posición. Sí. Qué chévere esta introducción, porque a nivel de lenguaje les cuento que también ocurre una explosión en esa intención dado por estos
ganancias que tiene a nivel sensorial y estas ganancias que tiene a nivel motor. Entonces, ¿qué sucede? Que como ustedes lo mencionan, el objeto se lo lleva a la boca y esto es súper importante porque es llevarse el objeto a la boca, que se está esperando más o menos cerca de los 4 meses de desarrollo, es la oportunidad que tiene el niño de crear su primer mapa sensorial, o sea, de conocer el mundo, que lo hace a través de su boca. Y es una conducta, papás, que nos va a acompañar hasta los 18 meses, así que paciencia, juguetes chéveres que no representen ningún peligro. Ningún riesgo, que no haya partes que se caigan y por lo demás, pues es la manera en cómo el bebé aprende. Esta intención comunicativa que hablábamos la vez pasada, que es como esa protoconversación y demás, cambia rápidamente y empiezan a hacer unos gritos vocálicos. Yo creo que los papás dicen, ay, ya grita, y me llama la atención porque grita duro. Y esto empieza como a conversar solo, como a hacer esas vocalizaciones solo, porque está conociendo nuevos sonidos que él mismo puede producir. Además, algo aparece súper interesante y es que es como la época del chisme, le llamo yo. Ya la succión deja de ser voluntaria y yo creo que más de una mamá se acordará de esta situación en la cual le está dando seno, pero si entra alguien a la habitación, él no tiene ningún problema en soltar el seno y girar su cabeza a ver quién llegó. Es la época donde la intención es tan grande y hay tanta interés por mirar qué es lo que pasa. Entonces la succión deja de ser voluntaria, perdón, deja de ser un reflejo y pasa a ser voluntaria. Y además empiezan a aparecer los patrones de masticación, los cuales van a ser útiles para la alimentación complementaria. ¿Listo? Esta es la época en que también el niño empieza a entender la causalidad, causa-efecto. Entonces los juguetes que suenan empiezan a entender que, oiga, soy yo el que lo activo. Si yo jalo, si yo toco, pues interesa, el juguete se activa, el juguete salta, el juguete prende la luz, el juguete suena. Entonces, esta parte cognitiva va a ser también muy importante porque nos sirve de base para el siguiente trimestre. Y entonces saltemos al tercer trimestre con estos chiquitos. Pau, ¿qué pasa después? Bueno, el niño se siente más seguro, se siente más feliz, identifica ya claramente qué le gusta y qué no le gusta, obviamente es más buscador de lo que le gusta, entonces acá viene, o lo que yo llamo, es una explosión de esa intención que se genera en esta última etapa del trimestre anterior, y acá tiene una explosión, porque ya no vemos un bebé que tiene los juguetes y empieza a cogerlos en su campo inmediato, ¿cierto? Aquí porque me los traen. No, ya es un bebé que no solamente tiene las manos para manipular los objetos, sino que las pone al servicio del cuerpo para hacer los diferentes apoyos. Entonces, esa intención de llegar hasta allá, de abrazar a mamá, de alarle la cola al pelo, de tirar lo que tenga que tirar, lo va a llevar a cada vez conocer más el uso de sus manos. Entonces, acá no solamente manipulan, sino se empieza a recoger todo lo que dijo Carito, de que empieza a apoyar, de que empieza a apoyar, de que empieza a apoyar. Entonces, yo ya me doy cuenta que no solamente me apoyo, sino que esa intención y esa seguridad en sí mismo me lleva a alborotar la casa. Entonces, acá también les digo que las manos, él empieza a descubrir que las manos pueden tener un uso independiente. Entonces, dentro de esa intención que yo empiezo a manipular y empiezo a coger y empiezo a coger, yo ya me doy cuenta que mi mano puede apoyar y yo ya empiezo a coger. Entonces, empieza a entender que sus manos pueden tener un uso independiente. Otra cosa que me parece importante es que el dedo índice empieza a tener protagonismo. Entonces, allá. Entonces, eso es importante. Que vuelva retomando un poquitico que sus manos tienen un uso independiente, entonces ya empiezan como a hacer, una mano sostiene y la otra hace, una mano sostiene y la otra hace, y empiezan a hurgar. Otra cosa que me parece muy importante es que ustedes ven que los niños empiezan como a, y sobre todo en la comida, ¿no? En la comida. Entonces están en la mesa y empiezan chin, chin, y juegan con la pasta, juegan con el arroz y encuentran la alverjita y bueno, hacen un montón de cosas. Y ese juego con ese tipo de elementos les da una información importante para poder usar sus manos de una forma independiente. Y ahí es donde, ¡pum!, la pinza fina tiene lugar. ¿Qué debemos hacer como adultos? Poder garantizar que los niños en esas diferentes posiciones de las que tú vas a hablar más adelante, Caro, se sientan tan seguros que puedan emplear y usar sus manos.
porque esta ganancia de este momento se va a ver reflejada en el siguiente semestre. O sea, los niños son una sumatoria de acciones. Si yo logro en esta me empodero, en esta me empodero. Y básicamente, pues esto es lo que podemos encontrar. Caro, cuéntanos qué pasa en este Listo. trimestre. Bueno, finalizamos el trimestre anterior contándoles que hacía este apoyo en manos, entonces sus codos estaban estirados, los brazos completamente estirados y había ganado control en el tronco. Resulta que ese control le va a permitir que cuando esté en sedente, cuando esté sentado el bebé, ya tenga más estabilidad. Entonces ya no va a necesitar tantos apoyos como les comentaba iniciando el segundo trimestre, que son los 4 meses, que les contábamos que por favor el apoyo, que no los coloquen solitos, como lo voy a dejar a que se siente ahí y la postura no le ayuda, entonces lo veíamos como demasiado Como una C. hacia adelante. Sí, como una C. Ya en este trimestre, él tiene mucha más estabilidad, entonces va a poder estar en el sedente sin apoyo, va incluso a poder colocar sus manitos en sus piernas. Y aquí quiero decir algo, y es que por esta razón es muy importante la posición boca abajo, porque al ubicar a nuestro bebé en la posición boca abajo, le va a favorecer adquirir un equilibrio y un control a nivel muscular que va a permitir que ya cuando llegue a sedente tenga todos los mecanismos necesarios para poder mantener la posición. Entonces ya concuerdo con lo que decía Paola ahora y me uno en que el bebé está sentado y quiere explorar. Entonces ya no solo va a tener el juguete aquí encima que le vamos a colocar, sino que él puede ir y puede atraerle un poquito hacia él. Incluso puede, si lo ofrecemos a los lados, puede intentar desplazar. Exacto. Desplazar. Ocurre algo también súper importante y es que estando boca abajo, precisamente por esta extensión que ya tienen los brazos, este control en el tronco, el bebé va a empezar a hacer un movimiento tipo balanceo y va a lograr ir metiendo sus piernitas hasta que las flexiona y va a poder quedar en la posición cuadrúpeda. Aquí nos está tratando de ayudar el bebé, ¿sí? Y resulta que cuando empieza a adoptar esta posición, que es cuando ya vamos finalizando el trimestre, él va a estar preparado para el gateo. ¿Qué puede ocurrir al finalizar los 9 meses, iniciar los 9 meses, o puede ocurrir en los 10 meses? Entonces, no se afanen. Si de pronto ustedes piensan, bueno, mi bebé ya está en este trimestre y no lo está haciendo, puede empezar el siguiente trimestre con el gateo o puede finalizar este ya realizándolo. Otra cosa que ocurre es que va a hacer otro cambio de posición. Les contaba en el trimestre anterior que ya podía quedarse de lado, ¿verdad? Resulta que en este trimestre el bebé está boca abajo, logra hacer este movimiento de balanceo, quedar en la posición apoyo de manos y apoyo de rodillas y empieza a empujar, a hacer el balanceo y ya va a poder empezar a hacer giro para quedar sentado. Para sentarse solo. Para poderse sentar solo. Okay. Entonces, estos son los cambios que ocurren en este trimestre. Ya empieza a ser un poco más independiente. Y ese es el valor del uso de las manos y de toda la capacidad de explorar y sobre todo de la seguridad. Exacto. Va ganando ese control, esa fuerza, va a fortalecer toda la parte superior de su cuerpo para con sus manos poderse ayudar a quedar sentado. Y este gordo ya sentado, o en cuadrúpedo, si lo adopta, o todas estas posiciones y toda esta ganancia, tiene algo súper interesante y es que como las manos ya están funcionando, como tengo control total, aparecen todos los gestos comunicativos. Aquí ya, mamá, álzame, ellos tiran brazos, ¿sí? Ya digo no con la cabeza porque yo ya tengo más voluntad, entonces yo ya decido que me gusta y que no me gusta, y si no me gusta yo ya digo que no, ya señala, como decía Pau, y aparece algo súper interesante, aparece ese balbuceo, esos sonidos que se parecen a las sílabas, pero como que sí, como que no, como que nosotros de adultos no tenemos claro qué sonido es, pero empiezan a aparecer. Y además son expertos imitando, entonces es el niño que uno escucha que imita la tos, que hace o imita la risa. Entonces empieza a darse toda esa parte del lenguaje que las disfruta de juegos, como buscar lo que se le esconde. Entonces si yo pongo el juguete y lo escondo, ella, como ya me muevo, entonces yo ya quito lo que necesito y yo quiero ese juguete que está ahí debajo. Es aquí cuando ya les hace las recomendaciones a, por favor, empecemos a enseñarle a los niños los animalitos, las partes de la cara, las partes del cuerpo.
ya ha arrancado la alimentación complementaria, entonces, como decías tú, ya es un mete mano comida y demás, y empieza incluso a llevárselas él mismo a la boca, ¿no? Entonces va a ser súper chévere que él mismo empiece a llevárselo a la boca, porque más adelante tú nos darás nos irás contando. Incluso puede empezar a llevarse el vaso a la boca, ¿sí? O el cubierto. Entonces, tiene el cubierto en una mano y con la otra la comida. Entonces, a veces come con la cuchara y a veces con la mano. Y a veces coge el vaso y tú. Y es la práctica de llevarse el vaso a la boca que hará que los rellenos disminuyan, pero inicialmente van a pasar. Va a pasar. Pero mira que ahí también está la importancia del uso independiente de las manos. Mira, esa habilidad a la función y toda esta parte de la independencia en la alimentación, ese aporte. Exactamente. Entonces, ya tenemos un bebé bastante activo. Vámonos al último trimestre. Vámonos al último trimestre a ver qué pasa. Empecemos por abajo. Cuéntanos. Bueno, vemos un niño que está de la mano de unos papás que están mucho más tranquilos. Y entonces están mucho más tranquilos de su bebé y entonces empiezan a llevarlo a diferentes lugares. Entonces ya empiezan las fiestas, entonces ya podemos ir al parque, entonces en el parque, ay, ya, perdón, ¿Sigue? Ya no es tan feo, ay, la arena, entonces empieza, ay, la arena, no, ya mucho, pero empezamos esas primeras aproximaciones en la primera parte de este trimestre, ¿no? Ya podemos dejarlo jugar en el parque, en el pasto, pero entonces ya podemos armar un viaje. Y entonces ya nos vamos los 7 primos con los 20 tíos y los mascotas de cada uno. Entonces todas estas experiencias tan tranquilas, tan paulatinas, podemos llevarlo a tierra caliente, puede tener piscina, puede llegar al mar, o sea, puede tener menos ropa. Porque también eso es importante, que tenga la posibilidad de disminuir esa capa, esa protección que da la ropa para que por la piel empiecen a sentir mucho más. Entonces, todas estas experiencias lo van a llevar a sentir tan seguro, tan tranquilo, cada vez más feliz, cada vez más determinado de qué quiere y qué no quiere. Entonces, lo que va a hacer es que va a tener más control y más dominio de su cuerpo. Entonces, él va a querer llegar mucho más lejos. Va a poder empezar a solucionar problemas, porque si lo que yo quiero está allá, pero si la mesa está acá, pues me voy hasta allá, pero entonces si no puedo, entonces paso por debajo. O entonces me subo por las piernas de ustedes y llego allá. Entonces empieza a ser mucho más estratégico, mucho más pilo, porque confía en sí mismo para poder crear esas estrategias y para empezar a jugar. Entonces, cada vez los desafíos van a ser mayores y cada vez va a ser más capaz de poderlo solucionar y cada vez va a ser más feliz, porque con el logro me vuelvo mucho más feliz y lo vuelvo a hacer. Entonces la frecuencia y la frecuencia y la frecuencia en este tipo de actividades lo va a volver cada vez más intrépido y cuidado en la casa, porque no va a haber quien lo pare. Otra cosa que aparece muy importante es que con esa intención de llegar al lugar que tiene que llegar, entonces va a poder cada vez manipular o tener más contacto con cosas diferentes. Entonces, obviamente, las manos empiezan a enriquecerse todavía más. Es lo que tú hablabas hace un segundo, que me faltó un poquito mencionarlo, y es que en el anterior trimestre con la comida y en la mesita de la alimentación, empieza a bolear cuchara y entonces le empiezan a pasar el tenedor, entonces lo empieza a llevar. En esta etapa el niño ya se vuelve mucho más hábil para manejar herramientas. Entonces puede haber más independencia en las actividades de alimentación, puede participar mucho más en las actividades de vestido o en el juego del baño. Se vuelve mucho más intrépido y no hay quien lo pare. Entonces, esas manos empiezan ya a utilizar palas, a utilizar baldes, puede empezar a empujar objetos, puede empezar a alarlos, pero todo eso gracias a que la ganancia en los trimestres anteriores a nivel sensorial, gracias a que el adulto le da esa seguridad, el niño puede explorar y puede llegar a eso. ¿Qué es importante que el adulto haga? Sentirse tranquilo de que el niño paulatinamente se va a retirar y va a volver. No andar detrás de él porque 50 centímetros se fue y yo vuelvo y voy y lo traigo o voy y lo rescato. No, el niño puede irse las veces que quiera y papá va a estar acá, mamá va a estar acá, el abuelito va a estar acá. ¿Qué es importante? Permitirle y ser cómplices en esas experiencias sensoriales en donde lo pones y se unta hasta donde se tenga que untar. Listo, amor, vamos a comer, te bañas y después comes. Esa tranquilidad y esa complicidad lo va a llevar a él cada vez a experimentar muchísimas más cosas. Entonces, esa es como la ganancia más importante de esta etapa. Bueno, voy a pasarle a Simona aquí a Caro para que nos cuente este último trimestre. Lo vamos a explicárselo a los papás y nos vas a contar qué pasa acá. Listo. Finalizamos entonces el anterior contándoles que podíamos iniciar el gateo, ¿verdad?
Resulta que en este trimestre pasa algo súper interesante y es que ya el bebé va a lograr al finalizar el trimestre estar en una posición vertical. ¿Qué quiere decir esto? Ponerse de pie. Entonces, resulta que el bebé en el gateo va a adquirir muchas habilidades que se van a ver reflejadas ya a partir de este trimestre y de aquí en adelante hasta cuando sea adulto. ¿Por qué es tan importante el gateo? Porque es que el gateo me va a permitir combinar mis dos hemisferios, le va a ayudar al bebé a tener una coordinación de su lado derecho con su lado izquierdo y de sus brazos con sus piernas. El gateo es demasiado importante, no solo para la parte motora, para la parte visual, para la parte cognitiva. Incluso hay estudios y nos explican que ayuda en la parte de lectoescritura. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Resulta que cuando el bebé está gateando, tiene que enfocar sus ojos, dónde voy a poner mi mano, dónde pongo la rodilla, cómo hago para moverme, y todo esto lo va a llevar a ganar todo lo que ya de adulto, más grande en la edad escolar, pues va a ser súper importante. Entonces el bebé está ya en el gateo. Después de estar en esta posición, ayúdame con la cabeza. Yo te tengo la cabeza, Simón. Está en la posición de gateo y el bebé ya tiene un control más grande, incluso este control ha descendido hasta la cadera y va a poder levantarse, a llegar a un apoyo sobre sus rodillas. Al principio la cola va a estar sobre los talones, pero poco a poco él va a lograr ir elevando la colita y quedar en esta posición. Aquí va a poder utilizar sus brazos, todo lo que Pau nos ha dicho del uso de las manos y demás, y va a poder explorar. Ya no va a ser suficiente, entonces cuando él sienta las manos sobre una superficie, lo que va a hacer es que va a empujar y se va a poner de pie. Saca un piecito, ¿no? Al principio lo hace así, Caro. Los ¿Listo? dos pies, Como lo mostramos. Se va a apoyar y va a jalar. Okay. ¿Listo? Poco a poco va a ir madurando y va a sacar un pie primero y va a empezar a hacer la fuerza hacia arriba. Eso, si ya te sientes más seguro, Listo. más confiado. Esta es la posición bípeda. La adquirimos en este trimestre y resulta que ya, pues dice como, yo ya me paré y ahora ¿qué hago? ¿Sí? Quiero llegar hasta allá, hasta donde está ese juguete, en esta posición. Entonces el bebé se va a sostener de los muebles. Ajá. Y va a empezar a hacer una marcha lateral. Ok. Porque se va a tener que sostener en los muebles y se va a desplazar, va a utilizar manos, pies, empieza a trabajar esa coordinación hasta que llega al juguete. Después, cuando él se sienta más seguro, ayúdame con los bracitos, Caro, entonces va a decir, bueno, voy a soltar una mano, ya me siento más seguro, apoyo solo una. Y puede ocurrir, y va a ocurrir, que va a hacer el giro para empezar la marcha hacia adelante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando está en marcha lateral y hace el cambio a marcha hacia adelante, pues tiene que tener un mayor control en sus piernas para no empezar a moverlas hacia los lados, sino moverlas hacia adelante, arriba y al frente. ¿Cuáles son las características de la marcha en esta etapa? Ustedes van a notar que las piernas van a estar un poco separadas porque esto le va a ayudar a tener equilibrio. Entonces no se preocupen, su marcha va a ser robótica porque todavía no tiene los mecanismos suficientes, la estabilidad, está intentando coordinar y ganar fuerza. Y aquí quedamos en este trimestre. Bueno, en este trimestre pasa algo súper interesante y es que a nivel de lenguaje este bebé ya produce sílabas y ya hace unas sílabas, lo que nosotros llamaríamos un silabeo reduplicado. Entonces ya es mamá, 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 y estas sílabas que tanto produce y además produce las onomatopeyas de los animales que en el trimestre anterior les habíamos pedido que les fuéramos enseñando a los niños, a los 12 meses pasa lo que todas soñamos, ¿no? Mamá. Pero es mamá con intención, mamá ven, mamá ayuda, ¿sí? Lo que hablabas de la resolución de problemas, ya aquí es el tetero está allá arriba, no lo alcanzo, yo jalo el mantel, pum, se vino el tetero encima, pero resolví el problema, el tetero llegó. Pero llegó a mí. Llegó a mí. Definitivamente aquí ya hay muchos gestos, manda beso, se despide con la mano, ¿ok? Aquí pasa una parte comunicativa muy bonita, nos alega las entonaciones de sus alegatos, entonces uno ya le está feliz, está bravo, me está alegando porque le dije que no podía coger eso, pero así, ¡ay, niña! Entonces ya viene toda esta parte y vamos a ver ya cerca a los 12 meses la producción de las palabras. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que pasa con el bebé.